Hay una columna muy buena que escribió Ismael Bojorquez, el director del semanario Río 12, sobre el reto de la presidenta con A, el más grande que me parece que tiene en este momento: cortar los lastres. Así le puso por título a su columna, la publicaron el día 12 en la versión de papel y después la subieron el 14 a su página. El reto de la presidenta: cortar los lastres. Y como lastre, yo creo que el más grande, el más pesado, pues ustedes lo están viendo, el mafioso Adán Augusto. No es el único, también hay otro lastre muy grande, pesado, quién sabe, igual hasta es del mismo peso que Andy López Beltrán. Pero está complicado porque eso pues la enfrentaría al gusano barrenador, y pues hasta ahí va a llegar, porque no se va a confrontar con López. Dice Ismael Bojorquez: parece que les está costando mucho trabajo deshacerse de él. Los jaloneos deben ser muy intensos en la penumbra. Al final de cuentas, Adán Augusto López Hernández, el mafioso, no le dice así Ismael Bojorquez, le digo yo así, porque lo es, tiene mucho tiempo integrado a la llamada Cuarta Transformación, mucho antes incluso de que Andrés Manuel López Obrador, se refiere al gusano barrenador, acuñara la frase y la convirtiera en bandera, ocupando altísimos cargos, algunos de ellos como titular de la Secretaría de Gobernación, vitales para un sistema político, no solo para un partido o un movimiento. En resumidas cuentas, sabe todo. Y ese es el problema, me parece. En octubre de 2022, el senador de Marras estuvo en Sinaloa, en el marco de una gira por todo el país, buscando el acuerdo con los congresos locales para armonizar la ley que permitiría a los guachos, al ejército, labores de seguridad pública hasta el 2028. Una iniciativa muy polémica en esos momentos y que ahora pues ya traspasó ese 2028, ahora ya es permanente. A ese nivel llegó la secta. La revista Proceso había publicado días antes documentos del grupo Guacamaya Leaks hackeados a la Sedena, donde balconeaban la relación de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad y Protección Civil de Tabasco, hoy preso, de José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de la Policía Estatal de Tabasco, y de Leonardo Arturo Leiva Ábalos, entonces director general de la Policía Estatal, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Le encargué, dice Ismael Bojorquez, y yo no sabía que Aarón Ibarra trabajó en Río 12, periodista de allá de Sinaloa, del que hemos compartido aquí información. Le encargué a Aarón Ibarra, ahora está en proceso, le encargué a Aarón Ibarra que lo cuestionara al respecto, que no se te vaya, lo que te diga, lo que sea, es importante. Primero bromeó: son chismes, dijo, en Culiacán se anda a gusto. Y ya en serio respondió que en todo caso, si alguien tiene alguna prueba o cree que puede presentar alguna denuncia de carácter penal, pues yo lo invito a que lo haga y que sean las autoridades las que investiguen y nos hagan público cuál es su decisión. La clásica respuesta del asqueroso mafioso Adán Augusto, que ha repetido en sus últimos escándalos y desde ese momento hasta el día de hoy. El informe de la Sedena, fechado el 30 de agosto del 2022 y que nunca se ha desmentido por la institución castrense, dice que los 3 funcionarios designados por Adán Augusto el mafioso son allegados a la Barredora, célula del cártel Jalisco Nueva Generación, conectada con el robo de combustible. Pasaron más de 2 años para que su relación con el cártel Jalisco fuera expuesta públicamente a través de identificar plenamente a su jefe de policía, Hernán Bermúdez Requena, como parte del narco. Y entonces Morena, sus compañeros de bancada en el Senado de la República y la misma presidenta Coná, se refiere a la palurda, se preguntan hasta cuándo harán un deslinde claro del tabasqueño. ¿Y cómo hacerlo sin perturbar la relación que guardan todos ellos con el expresidente López? Se refiere al gusano barrenador. Están haciendo sin duda un cálculo sobre el costo-beneficio de defenestrarlo frente al legado. Adán Augusto es parte también de ese legado, pero la parte execrable de Andrés Manuel, el gusano barrenador. No hay manera de que el senador desmienta y convenza al país que no sabía nada de los pasos de Bermúdez Requena
Y lo que debería seguir en un país de verdad justo y bajo un movimiento que porta como una de sus banderas principales la lucha contra la corrupción, es desaforarlo y juzgarlo por sus presuntos nexos con el narcotráfico, el huachicoleo y seguramente de decenas de crímenes que se cometieron en Tabasco mientras fue gobernador de ese estado. Pues sí, eso tendría que estar ocurriendo, ¿no? Y luego hace una pregunta Ismael Bojorquez: ¿nadie por encima de la ley? Pues ahí está la oportunidad de demostrar que esto no es una frase hueca. Y no solo ni principalmente para Morena, eso es lo de menos, sino para quien está a cargo de construir lo que ella misma está llamando el segundo piso de la transformación de Cuarta. La palurda, la presidenta con A. Durante su discurso en el Zócalo, con motivo de su primer año en el gobierno, Lady Rebsamen enfatizó que no hay discordia entre ella y el expresidente, se refiere al gusano barrenador. Pues qué bueno que no la haya, porque eso sería un elemento de convulsión si el que vive en Palenque se lo propusiera. La presidenta no tiene todavía, como debiera, todos los hilos del poder. Ha estado tejiendo fino en ese empeño, pero la herencia que López le dejó en las cámaras, en el gabinete y hasta en muchos gobiernos estatales es muy pesada todavía y no podría deshacerse de ella sin poner en riesgo su propia permanencia en el poder, teniendo enfrente la posibilidad de revocación del mandato. En esta parte que dice Ismael Bojorquez yo no había pensado. Claro, ella tiene que estar en este momento cuidando eso, porque en 2027 va a tener que someterse a la revocación de mandato. Si ella se pelea ahorita con López, López tiene todavía muchísima más fuerza que ella y capaz que hasta si se lo propone, logra que la tumben para poner ahí a un mentecato que sea mucho más dócil que ella. Yo creo que sí tiene que ver lo que dice Ismael Bojorquez. Tampoco puede avanzar ni ella ni el país sin cortar los lastres que le dejaron. Son muchos y muy pesados, empezando por ciertas formas de gobernar de las cuales se ha estado deslindando sin abrir puertas a un conflicto con su antecesor. Una de ellas en el tema de la inseguridad y cómo combatirla. La política de abrazos no balazos quedó atrás y eso hay que reconocerlo. También los golpes al huachicoleo, donde los principales operadores están ligados al gobierno y a una institución que no había sido tocada, la Marina. Era tanto el poder del narcotráfico en Sinaloa, dice ahora en su sentido contrario. Igual ocurre en otras regiones del país, que después de un año de guerra, los grupos siguen manteniendo niveles brutales de agresión entre ellos, y ahora también de ambos grupos, Mayos y Chapos, contra el gobierno. Hay especial encono contra las fuerzas del gobierno estatal, y es explicable, y no se ven signos de que esto vaya a acabar pronto. Estas son como las postdatas que deja Ismael Bojorquez en toda su columna, sentido contrario, y después otra que llama humo negro. El regreso de 500,000 palestinos a la franja de Gaza después del acuerdo de paz debe verse como un triunfo de la humanidad, no de quienes alimentaron la guerra y el genocidio durante 2 años y provocaron la muerte de más de 65,000 hombres, mujeres y niños, en su inmensa mayoría inocentes. ¿Quién juzgará a Netanyahu? ¿Quién a Israel? Bueno, pues está interesante la columna de Ismael Bojorquez, el lastre que le representa Adán Augusto a la presidenta con A.